Muy buenos días, queridos alumnos. Soy Miss Juana Meléndez y el día de hoy nos toca el curso de Historia Universal, en el cual vamos a trabajar el tema Evolución de la cultura andina o peruana. Pero antes vamos a lavarnos las manos con agua y con jabón. Si queremos estar, ¿no?, sanos, tenemos que obedecer a todas las reglas que se tienen que seguir en este tiempo de cuarentena. Hay que, hay que listar nuestros materiales necesarios y ubicarnos en un lugar limpio y tranquilo. Evolución de la cultura andina peruana. ¿Sabías que hasta antes de 1920 se tenía una idea de que antes de los incas solo existieron en nuestro territorio tribus y aldeas salvajes? Para dar origen a la cultura andina, no, existieron varias teorías. La primera de ellas fue la inmigracionista, donde el arqueólogo alemán Max Uhle fue el fundador de la arqueología científica en el Perú. Su planteamiento fue que nuestra cultura tuvo sus orígenes en la costa peruana, es decir, que para Uhle las primeras culturas eran Mochica y Nazca. La teoría autoctonista. Esta teoría fue descubierta por el eh, arqueólogo Julio Cetello, que fue médico y arqueólogo peruano, descubridor de la cultura chavín en 1919. La cultura se formó en Chavín de Huántar, que recibió influencia a su vez de pobladores provenientes de la selva amazónica. Los fundamentos a favor fue que los restos de Chavín aparecen dispersos de norte a sur y de este a oeste, dentro de toda el área andina. También tuvo algunas críticas, ¿no?, que se hallaron restos posiblemente más antiguos que los encontrados en Chavín. La teoría allochtonista. El arqueólogo peruano Federico Kaufmann sostiene que el origen de la cultura peruana es alóctono, es decir, que es foráneo, ¿no?, que se realizó en Centroamérica. Por lo tanto, se opone a la teoría de Julio Cetello. Él fundamenta a favor de esta hipótesis que los primeros grupos que llegaron al Perú ingresaron con una cultura muy rudimentaria, ¿no? Sostenía que las ruinas de Chavín, de Huántar, no podían representar la cultura matriz. La teoría amazónica. El autor de esta teoría fue Donald Latrobe, ¿no?, que fue arqueólogo también y planteó o consideró que la cultura andina tiene influencia de Valdivia, que es un lugar de Ecuador, y que esta estuvo influenciada por la cultura del bosque tropical, o sea, la Amazonía. La teoría holoctonista o hologenista también, llamada cualquiera de las dos. El autor fue el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. Para Lumbreras, nuestra cultura tiene un origen foráneo también, como la que había sostenido Max Uhle, ni es exclusivamente autóctona, como argumentaba Julio Cetello. El hologenismo plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, pero también recibió algunas influencias y aportes externos. Por ejemplo, sabemos que la agricultura fue un logro interno, pero el cultivo de maíz es más antiguo, ¿no? Se realizó en Mesoamérica. Gracias a los descubrimientos hechos por el arqueólogo Julio César Tello en la década de los 20, quedó demostrada la existencia de sociedades preincas que habían logrado un gran desarrollo social, económico y cultural. Para estudiar mejor estas sociedades, se han clasificado en horizontes e intermedios.
teniendo en cuenta el tiempo y lugar de desarrollo. Observemos la línea de tiempo. El primer horizonte, ¿no? Donde se descubre la cultura Chavín y la cultura Paracas, se inicia alrededor del año 1500 a.C. y se prolongó hasta el 200 años antes de Cristo. El intermedio temprano, ¿no? Donde se descubre la cultura nazca y mochica, tuvo una prolongación hasta los 700 años después de Cristo. El segundo horizonte, donde fue descubierta la cultura Wari Tiahuanaco, se prolongó hasta los años 1100 después de Cristo. El intermedio tardío, que fue entre los años 1470 después de Cristo, donde se descubre la cultura Chimú y Chancay, ¿no? Y el tercer horizonte, donde ya los incas, ¿no?, empiezan a prevalecer, se desarrolló entre los años 1532 después de Cristo. De 1500 años antes de la era cristiana, logró su desarrollo la civilización andina, conformada por todas las culturas preincaicas. Chavín y Paracas primero, y Moche o Mochica. Nazca, Wari, Tiahuanaco, la Media Quichimú, etc., después de Cristo. Muchas gracias. Recuerda, debes transcribir la clase en tu cuaderno, trabajar con mucho orden y limpieza, y no olvides subrayar los títulos, colocar las tildes y los puntos donde corresponden. Muchas bendiciones, chicos. Nos vemos en la próxima clase.